La semana pasada iniciamos esta lección hablando acerca de que nuestra capacidad proviene de Dios. Entonces, en virtud de que nosotros dependamos de Dios, es que nosotros vamos a vivir una vida plena y fructífera espiritualmente hablando. Necesitamos depender de Dios. Tenemos que recordar el ejemplo de Jesucristo que nos da en Juan 15. Juan 15:5, ¿recuerdas? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada por lo eterno, nada que tenga peso de gloria. Podemos hacer muchas cosas, pero con peso de gloria, importantes para lo eterno, solo estando aferrados a Cristo Jesús, solo caminando en obediencia a Dios. Entonces nuestro trabajo es someternos al señorío de Jesucristo. Es ser un poco consecuente con lo que nosotros hablamos, nos llamamos cristianos, seguidores de Jesucristo, discípulos, y un discípulo es el que sigue a su maestro. Nosotros llamamos a Jesucristo como Señor, y lo es. Pero un Señor es aquel que yo le pertenezco, es aquel a quien yo obedezco. Entonces, ser consecuente en eso. Ahora, ¿cuál es el fruto de todas estas cosas? Produce en nosotros paz, seguridad, gozo, la bendición de sabernos en medio del centro de la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias, las personas o las cosas. No importa lo que haya a nuestro alrededor, es indiferentemente de lo que estemos pasando en nuestras circunstancias, nuestro gozo, nuestra paz proviene de Dios, de quién es Él, de su carácter, de sus promesas, de lo que Él ha dicho, de lo que nos espera, de lo que somos en Él. Es en virtud de eso que nosotros vamos a caminar una vida en abundancia, una vida en plenitud. La sabiduría de este mundo enseña engañosamente que creer en uno mismo es intrínsecamente bueno. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Verdad? En todo lado es un bombardeo de ámese a usted mismo, prefiérase a usted. Si usted no se ama, ¿quién lo va a amar? Es un énfasis en el egocentrismo, es lo que Satanás ha hecho. Realmente la única forma de estar bien es caminando en obediencia al Señor, entregarnos completamente al Señor. Lo único que le impide a Dios poder utilizar a un hombre es que el hombre crea que puede y que sabe. Cuando el hombre es suficientemente real para entender que no sabe, que no puede, pero que está con el que todo lo sabe y que todo lo puede, es que puede ser usado por Dios. Y si queremos vivir en plenitud, es someternos a Él y depender de Él en todo momento. Entre más dependamos de Él, más peso de gloria vamos a acumular, más efectivos vamos a ser. Entre más sepamos que no se trata de nosotros, como el mundo nos grita constantemente, se trata de usted, de su legado. ¿Qué van a decir de usted? ¿Qué le va a dejar a las nuevas generaciones, Víctor? ¿Dónde va a estar su nombre? ¿Quién lo va a recordar? Que nadie me recuerde, pero que sea contado por fiel ante los ojos de Dios, que exalté su nombre, que glorifiqué su nombre. La única forma en que Dios puede hacerse visible, ¿saben cómo es? Que yo sea invisible. ¿Cuál es la única forma en que Cristo crezca? Que yo mengüe. Yo siempre les he explicado, y si tienen más de 2 días de hablar conmigo, saben que siempre pongo el ejemplo de Batman y Robin, ¿verdad? Víctor y Jesús contra el mal. Vámonos, ¿quién contra nosotros? Y no es así. La Biblia, ¿qué dice? Es necesario que usted mengüe para que él crezca. Entonces, la única forma en que yo puedo llevar gloria y honra al nombre de Dios es menguando. ¿Menguando a qué? A mis sueños, mis anhelos, mis deseos de ser reconocido, morir al yo. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? ¿Qué dice el Señor? Ámese a sí mismo, póngase en primer lugar. No, niéguese a sí mismo, a su carne. Es más, es tanto lo que nos amamos que dice, si usted amara a los demás como usted se ama, wow. Si amara a Dios como usted se prefiere a usted, wow. Si tuviera la misericordia que usted pide para usted con los demás, wow. A mí, ¿verdad? Me está diciendo eso. Ese es el punto. La vara es morir a nosotros mismos. Entonces, en este curso precisamente nos habla, cristianismo es eso. Alguien que venga a mí, ¿verdad? Para consejería, voy a direccionarlo en esta perspectiva de morir a sí mismo y vivir por la causa de Cristo. ¿Quieres paz? ¿Quieres plenitud? Olvídese de usted. Humilde no es el que habla mal de sí mismo. Humilde es el que no habla de sí. No es hablar mal de nosotros, sino no hablar de nosotros. Enfocarnos en Cristo. Entonces, la sabiduría de este mundo, engañosamente, es fundamental para vivir una vida realizada. Eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, este punto de vista equivocado pasa por alto los resultados devastadores del fracaso de Adán y de Eva al no obedecer a Dios. La Escritura enseña que una vida abundante no depende de tener una buena autoimagen o más autoestima. En cambio, la satisfacción en la vida depende
de nuestra relación con Dios en una respuesta bíblica al problema del yo. Hay plenitud en morir a uno mismo y vivir por Cristo Jesús. La satisfacción de la vida depende de nuestra relación con Dios. Si yo estoy bien con Dios, wow, es todo, es que es todo. Ahí puede haber algo más grandioso que estar bien con el Creador del universo, que caminar de la mano con el Creador del universo. Nos pasa lo de Moisés. Moisés, después de caminar con Dios durante todo esto, está en el monte de Dios y ¿saben qué le pidió Moisés? Poder ver la gloria de Dios. Después de caminar con él, de ver cara a cara a Dios, o sea, de tener esta relación personal con Dios como ningún otro hombre, ningún otro ser humano. Después de eso, ¿qué pidió? Que le enseñara su gloria. Quería ver más de su gloria. Es el resultado de caminar de la mano de Dios. Queremos más de Él porque nos enamoramos de Él. En la mañana estaba en una situación no muy satisfactoria con el carro que viene de Estados Unidos, pero yo no estoy ahí por el carro. Dios tiene un propósito y una de esas es que la persona que me está ayudando, empezamos a conversar y se quebró conmigo y yo empecé a ministrarlo, hablamos, empezó a llorar y hubo un tiempo bonito, ¿verdad? Pero el propósito no era simplemente por el carro. Dios tenía un propósito diferente en virtud de que la relación con Dios camine. Entonces ahí es donde queremos llevar a las personas. La satisfacción, el propósito de la vida es agradar a Dios. ¿Qué dijo Salomón después de probar absolutamente todo? Temer a Dios y guardar sus mandamientos es todo lo del hombre. Lo demás es vanidad de vanidades. Eso es lo que nos dice Salomón, después de probar todo y hacer abuso de todo. Muchas personas en el mundo creen que no, que se trata de pegar la lotería. Esto es algo importante que nosotros lo tengamos claros. Si nuestra relación con Dios está bien, todo lo demás va a tener el peso que debe tener. Esto es esencial. Y es ahí donde tenemos que llevar a las personas. El hombre dice sin pecado al hombre pecador. La caída de la humanidad. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora hay muchas blasfemias, mucha basura teológica de hablar acerca de que, ¿qué pasa si una vaca y un toro se cruzan? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a salir un ternero. ¿Qué pasa si un conejo y una coneja van a salir? Conejos. Un caballo y una yegua, un potrito. Usan esta lógica para decir, bueno, ¿qué va a salir de Dios? Diositos. Y empiezan a hablar que somos mini dioses. Una cosa es algo creado que algo concebido, ¿cierto? Dios no nos concibió a nosotros, Dios nos creó a nosotros, nos creó del barro, entonces no somos mini dioses, somos creación de Dios. En su misericordia, en su gracia, por medio del Espíritu, nos ha constituido sus hijos, aquellos que hemos creído, pero somos criaturas, no somos salidos de Dios, emanados de su naturaleza, sino que somos creación. Entonces, con solo leer un poquito bien la escritura, entendemos que todo eso es una mentira de creer que somos dioses. Aunque el hombre quiere esa palacea, esa fantasía de creer que no tiene que darle cuentas a nadie, que importante está en la palabra de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios, o sea, que Dios nos creó a su imagen, pero ¿qué fuimos? Creación, no fuimos concebidos por Dios. ¿Qué significa que era imagen de Dios? Bueno, está refiriéndose a que mentalmente eran como Dios. ¿En qué aspecto? Tenían libre albedrío, podían tomar decisiones, que eran seres racionales, pensantes, como lo es Dios. Y Dios nos dio la capacidad de nosotros decidir cosas. No creó robots. Vemos lo que pasa con esas decisiones, que muchas veces seguimos en lo malo y no lo bueno. Eso hablando mentalmente, también moralmente, todos tenemos una ley moral intrínseca en nosotros. Tenemos una conciencia que nos habla acerca de lo que es bueno y lo que es malo, pero también cuando fueron creados ellos eran perfectos, eran inocentes, eran justos. Otra de las cosas es socialmente. El ser humano se hizo para compartir. No es bueno que el hombre esté solo, le dé una ayuda idónea, como lo vemos nosotros en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eternamente unidos, eternamente en amor, no necesitaba absolutamente nada, ya completo y perfecto, como es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De igual forma, el ser humano es un ser social, somos seres con amor, que queremos amar y recibir amor. Hay características de Dios que no se pueden transmitir. Esas características, ¿cuáles son? La eternidad, omnisciencia, omnisapiencia, omnipotencia, los omni que llamamos, ¿verdad? Esas son las cosas exclusivas de Dios, eso no se puede transmitir. Esas son cualidades que constituyen a Dios. Esas cualidades las vemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nosotros es que vemos la doctrina de la Trinidad, porque la única forma de tener esas características es siendo Dios. No llegando a ser, porque no puede llegar a ser. Dios no es un título, es un ser. Es un ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vinieron al mundo sin pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
O sea, no había entrado el pecado, pero luego a raíz de la desobediencia entró verá el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ya tenemos esa naturaleza, la imputación del pecado, de nacer con esa tendencia hacia hacer lo incorrecto. Se fueron bendecidos por Dios, los bendijo y les dijo fructificad y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá vemos las instrucciones para los seres humanos antes de su caída. Y fueron una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y es claro, ¿verdad? Dios constituyó a hombres y mujeres. El matrimonio es instituido por Dios entre un hombre y una mujer. Tenían que gobernar sobre la tierra. En Génesis 1:28 los bendijo, les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, dice, y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dio autoridad en ese aspecto para cuidar de este maravilloso lugar. Estaban en comunicación personal con Dios, su creador. Qué increíble, ¿verdad? Por tener este acceso total, directo, hablando de una perspectiva física con Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿de cuántos? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día en que comieres, de seguro, eso es lo que implica esta palabra, ciertamente morirás. O sea, no hay duda, vas a morir. Es veneno, le está diciendo el Señor. Si comes de eso, mueres. Lo está poniendo bien claro el Señor, ¿verdad? Ahora, de todo árbol del huerto podrás comer. Algo interesante, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero cuando habla de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, yo pienso que todos los árboles, luego dice que todo lo que Dios hizo es hermoso, todo es bueno, todo es agradable y demás. O sea, todos los otros árboles eran agradables y buenos. Pero en mi mente, ¿verdad? Dios hizo lechugas, tomates, ¿verdad? Hizo brócoli, ¿verdad? Zanahorias, esos eran los otros árboles. Y el del bien y el del mal era un árbol de Big Macs, ¿eh? Era un árbol, ¿verdad? De costillas, un barbecue. Era un árbol, no sé, de filet mignon. Eso es lo que imagina. Es el árbol de filet mignon y solo podíamos comer las legumbres y las lechugas y todo eso. Todo eso sanísimo, ¿verdad? Que debemos comer, ¿verdad? Pero no es así. Dice que todo lo hizo agradable, hermoso y bueno. Todos los árboles eran, ¿verdad? Agradables para comer, buenos, etcétera, etcétera. Todos, ¿verdad? No es que este árbol era, ¿verdad? Increíble, pero en la mente, ¿verdad? Del ser humano es como eso, ¿verdad? Se le dice a un niño, no haga eso, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que le decimos que no haga. Es nuestra tendencia de la rebeldía del ser humano. Vemos que el problema, ¿dónde está? Dentro. Usted pone a 3 niños a jugar y pone toda una pared de carritos. Llega uno y coge uno, el más chiquitillo y más feo, lo agarra, quiere jugar con eso. ¿Qué va a pasar con los otros 2? Van a querer ese mismo carro. Pero la pared está llena, miren, hay cientos de carros más bonitos. No, ese, yo quiero ese, ¿verdad? Esa es la tendencia del ser humano desde que nacemos. Y ese es, ¿verdad? A mío, a lo que yo quiero, etcétera, etcétera, en esa misma tendencia. Entonces, acá, ¿verdad? Es claro que Dios hizo todo este lugar maravilloso con un solo mandamiento: no comas de tal árbol. Mientras el hombre se mantuvo sin hacerlo, estaba diciéndole, Dios te amo y en serio, porque no es porque no tengo oportunidad de fallarte, es que puedo fallarte y decido no hacerlo. Entonces realmente es un amor genuino, no es un amor impuesto. Y eso es lo que Dios busca, por eso nos dio libre albedrío, ¿verdad? Él es soberano sobre todo, pero se autolimitó en el sentido de dejarnos a nosotros escoger. Ahora, Él está sobre todo y puede en cualquier momento, ¿verdad?, interferir, pero nos ha dado libre albedrío. Entonces, mucho de lo que vemos hoy es producto de la caída. Pero vemos que lo único que tenía que hacer el ser humano era no comer de ese árbol, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando le dicen a uno que no puede hacer algo? ¡Pum! Se enfoca en eso. Yo recuerdo, por ejemplo, yo recién casado, mi esposa y yo, ¿verdad? Ella tenía temores de salud, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, mi amor, ¿verdad? Me da miedo ahorita tener niños, esperemos, ¿verdad? Entonces le digo, mira, la vida de nosotros va a cambiar con los niños y la suya más que la mía, ¿verdad? Entonces usted me dice, yo sí quiero, yo estoy listo, ¿ah? Pero claro, mi trabajo es poquito, ¿ah? En el asunto, ¿ah? Entonces usted me dice cuando está lista. Bueno, estuvo lista 11 años después de casado, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que durante el transcurso de esos 11 años es ella la que decía, no, ¿verdad? Mi amor, no, tranquila, yo no te voy a presionar. Pero en el transcurso de esos, yo recuerdo cuando teníamos como 11 años, ¿verdad? Como 10 años y medio,
ella empezó a leer y habló de la herencia hacia los hijos, etcétera. Entonces Dios tocó su corazón para que sí quería tener una niña, pero ella le habían dicho que en ese momento, entonces ella empezamos a hablar y todo eso, y dice, ok, tuvo una cita con el doctor y el doctor le empezó a decir que no iba, que dice, es que usted tuvo endometriosis, entonces posiblemente no pueda quedar embarazada, y eso le afectó pero un montón. Pero yo a lo que voy es esto: por 11 años ella fue la que decidió no tener. En el momento que le dijeron que no podía, empezó a ser un problema grave. Y a veces somos nosotros de esa misma forma, ¿verdad? No era algo ni que quería, pero cuando me dicen no, entonces ya me enseño en eso. Gracias a Dios, ¿verdad? No fue así, fue maravilloso y tenemos nuestra hija que, wow, hubiéramos querido tener 50 más si todas son como mi hija. Maravillosa, la amamos y demás, ¿verdad? Entonces el punto es que nos enfocamos en lo que no se puede. No sé si a alguien le pasa eso. No sé si todo el día usted puede tener un día muy bueno y falla en algo y ese es el enfoque. ¿Han visto el ejemplo aquel de una hoja en blanco? Y dice, ¿qué ven esto? ¿Verdad? Y solo hay un punto negro en el centro. ¿Qué ve usted? Un punto negro a todo el mundo. No, es una hoja blanca inmensa con un punto negro. Pero nos enfocamos siempre en lo negativo. Es muy interesante. Por ejemplo, si yo les digo de Pedro, ¿qué recuerdan de Pedro? Sí, eso es lo primero que viene a uno, la negación o no. Alguien aquí, lo primero que se le vino a la mente es en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000. No, eso no se nos viene a la mente. No se nos, es así, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en las cosas negativas. Bueno, Adán y Eva se enfocan solo en el árbol que no podían enfocarse o que no deberían enfocarse. Dios puso una sola restricción sobre Adán y Eva, que requería la simple obediencia a sus órdenes, sin importar los deseos, sentimientos de ellos. Es que ese es el punto. La obediencia no es un asunto de sentimientos, no es un asunto de desear, es que quiero, es que quieras o no quieras obedecer, siempre trae bendición, sintamos o no sintamos. ¿Hay alguna vez que sentimos escalofríos cuando oramos? Rico, esos tiempos. Otras veces oramos y no se siente nada, ¿cierto? Pero igual es la bendición porque lo estamos haciendo delante de Dios. Y hay desiertos y hay diferentes circunstancias, pero si nos mantenemos constantes y fieles al Señor, vamos a ver el resultado, el fruto de eso. Entonces, ellos, ¿verdad?, están cediendo ¿a qué? A sus deseos y sentimientos. Eso es con lo que juega Satanás, con nuestros deseos y sentimientos. Producto de esto, ¿qué es lo que Dios dice que debemos cuidar? Nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Porque es del corazón donde quien gobierna en el corazón es el que va a regir. O sea, donde se inclina el corazón, eso es lo que va a determinar hacia dónde va la balanza. Entonces nuestros sentimientos y nuestros deseos, si son hacia Dios, ¿qué va a determinar en nosotros? Santidad, buscar del Señor, mansedumbre, templanza, fe, paz, gozo, dominio propio. Pero cuando hay algo más que está combatiendo ahí, cuando hay un amor más grande, eso también inclina la balanza. Entonces, deseos y sentimientos, ¿verdad? Pero todo aspecto es que debemos cuidar nuestro corazón. Satanás va a apuntar hacia eso, a desviarnos, a enamorarnos de cosas. ¿Verdad? ¿Han visto el pecado? Qué horrible es. Es horrible el pecado. No, se presenta como lo más maravilloso. ¿Han visto los anuncios o solo yo he visto anuncios? ¿Cómo presentan el pecado? Como qué tonto si no lo hace, qué tonto si no se toma la cerveza, es que un hombre se ve bien con un cigarro, aunque el autor murió de cáncer después, pero no, eso no lo dicen, se destacan los que fuman Marlboro, no sé, y ahí van, eso es un anuncio de hace mucho, que se rió, pero el punto ahí, ¿verdad?, es que así lo presentan, o lo presentan como usted puede dominarlo, usted está en control del asunto, no hace malo, una canita al aire no es mala, ya, y tampoco es que están locos, no son nosotros de Pablo, dicen, ¿verdad? Esas son todo ese montón de basuras que se meten en nuestra mente, o sea, un montón de tonteras, ¿verdad? Como la segunda mirada es pecaminosa, entonces no es verdad, hay tanta basura, en serio, que se mete en nuestras mentes y todo lo demás para justificar los pecados, para hacerlo técnicamente. No es, o sea, dígale que no estoy, yo espere mi amor, porque como ella no puede mentir, ¿verdad? Déjame salir al patio, ya estoy afuera, ahora sí dígale que no estoy en la casa, no estoy en la casa, yo no estoy mintiendo, estoy en el patio, pero no estoy dentro de la casa, entonces no estoy mintiendo. ¿Es en serio? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Verdad? Pero a veces creemos que son asuntos técnicos y demás, pero Dios lo que quiere es el corazón, entregado a Él, reconocido, inclusive diciéndole, papi, te fallo, no he podido, ayúdame, y caminar conforme a Él, pero ser sinceros. Bueno, Satanás va a apuntar a nuestros deseos y sentimientos y quiere desviar nuestros sentimientos y deseos hacia las cosas pecaminosas. ¿Hacia dónde?
hacia adentro. Él quiere que nuestros ojos se tornen hacia nosotros. Pobrecito yo, ¿qué merezco yo? ¿Qué deseo yo? Por eso cada vez que vemos victorias espirituales, ¿qué vemos después? Grandes fracasos generalmente. Es que yo sí soy fuerte, mira, sí es cierto. Yo sí soy fiel a Dios, ¿no? Yo sí, mira, sí, es cierto. Mira, hermanitos, qué bueno, eso sí es cierto. Oh, no, tranquilo. O sea, todo ese montón de cosas. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Volver nuestros ojos hacia nosotros, hacia lo que yo merezco. Es que yo he trabajado muy duro, ahora merezco ser atendido. Ahora merezco ser atendida. Es que, ¿verdad? Tampoco. Y ahora sí yo me merezco. Ese es el juego de Satanás. Ellos perdieron su lugar de privilegio con Dios cuando cayeron en la tentación al fijarse ¿en dónde? En sí mismos. Es decir, codiciando y llenándose de orgullo en su sabiduría. Porque cuando Satanás con que Dios ha dicho, es que Dios sabe que usted va a ser más sabia. Es que Dios sabe que usted va a ser más sabio. Es que Dios sabe que usted va a ser como Él. Mira, sí es cierto. ¿Será que estoy perdiendo acá? Yo quiero ser mejor, yo quiero ser como Él. Satisfaciendo sus deseos de la carne, porque vio que era apetecible. Dice que es todo lo que ofrece el mundo. El mundo pasa ofreciendo ¿qué? Nutrir nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pecados. Constantemente eso es lo que busca y Satanás nos enfoca en eso. Ellos entonces desobedecieron el claro mandato de Dios de decir, el mandato de Dios al decidir, comer del fruto prohibido. Decidieron, es una decisión, no les cayó el demonio de la fruta, ¿verdad? Encima. Uy, ¿verdad? Yo no podían decir, es que mi abuelo siempre comía fruta y mi mamá, es una generación de generación en generaciones, entonces tenía que comer, como hoy en día tratan de justificar el pecado. No es una decisión, es una obra de la carne. Ellos decidieron comer del fruto, ¿verdad? La serpiente no se las metió en la boca, ¿verdad? Como un pescador que brinque al río, ¿verdad? Y le abra la boca al pez y le meta el anzuelo y salga y lo saque. No, ¿verdad? El pez decide comer el anzuelo. Por supuesto que el pescador, Satanás, ¿verdad? En ese sentido va a poner la carnada que sabe que nosotros nos atrae, pero esa fue de esa forma, pero hay una decisión de parte de ellos. Decidieron desobedecer a Dios, decidieron centrarse en sí mismos. Cuando decidieron enfocarse en sí mismos, pecaron, trayendo las consecuencias del pecado sobre ellos mismos y sobre cada generación subsiguiente. Entonces el enfoque acá es muchas veces es el hecho de entender que Dios nos llama a no pecar porque sabe que es dañino para nosotros. El único que sufre en cuanto a esto directamente somos nosotros. La Escritura habla en cuanto a la autoimportancia del hombre natural. El hombre natural está enfocado en sí mismo y lo que busca es procurar su bienestar, mejorar él, crecer él, ya que nada ni nadie en este mundo se puede comparar con Dios y él solo ha de ser exaltado. El único que debe ser exaltado es Dios, el único que debe merecer gloria es Dios, no nosotros. Por eso cada vez que usted encuentre alguna enseñanza de donde sea, que empiece a elevar la naturaleza humana, a exaltar al ser humano por encima de su creador, para sepa lo que ahí es un lugar para correr, no es el lugar correcto. El que debe merecer toda gloria y toda honra es el Señor. En ninguna manera dice, has de exaltarte a ti mismo. En comparación, Dios el creador es el creador, en comparación con Dios el creador, el hombre natural es, ahora, ¿acaso una comparación? Desde una perspectiva espiritual de la realidad nuestra, hablando espiritualmente. Entonces no quiero que nadie se ofenda, pero esta es la descripción bíblica del ser humano. Sin Cristo Jesús, esta es la condición bíblica del ser humano en comparación con Dios. Es como polvo. Ese es el ser humano, como polvo. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él nos hizo del barro. Como un mero aliento, como una sombra que pasa, como un periodo de vida que no es nada a la vista del Señor. El hombre es semejante a la vanidad y sus días son como la sombra que pasa. Ese es el ser humano en comparación a Dios. Como la hierba, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Y quién más va a conocer su lugar? No escucho ningún amén ahí. Dice, como una flor en el campo que florece y luego pasa. Vemos que todo esto son versículos, ¿verdad? El hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar
no lo conocerá más. Por ejemplo, hoy murieron 150,000 personas, y ayer también, y antier también, todos los días, como un vapor que parece por un momento y luego se desvanece con toda su euforia. Cuando no sabéis, dice, lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Saben qué es lo increíble de esto? Que la vida de uno prácticamente, pues nada. Por ejemplo, mi hija estaba reflexionando sobre este aspecto y ella me decía, papi, yo casi no he vivido. Entonces, ¿cómo que casi no has vivido? Dice, sí, papá, yo tengo 9 años y ustedes con mamá solo pasan hablando de hace 20, de hace 30, y prácticamente yo no he vivido nada, no he existido nada, porque solo 9 añitos tengo. Pero así es la vida del ser humano en comparación, ¿verdad? No somos nada, somos pasajeros y demás. Pero ¿qué es lo increíble de esto? El impacto que podemos hacer por lo eterno en nuestra vida. El impacto que podemos hacer en el mundo espiritual y en nuestra eternidad ahorita que estamos acá. No nos hemos ido, estamos acá. Todavía hay vida. Podemos llevar gloria y honra al nombre de Dios. Podemos impactar la eternidad de las personas a nuestro alrededor hoy. No sabemos mañana. Pero es valorar eso, porque lo que viene es para siempre y porque ya está seguro en Cristo Jesús, porque no estamos tratando de salvarnos, es que ya somos salvos, somos redimidos, tenemos comunicación con Dios. Debemos aprovechar nuestros días, no dice nuestros años, ayúdame a contar nuestros días de tal forma que traigan al corazón sabiduría, que podamos contar el día de hoy, wow, hoy aprendí esto en Dios, hoy pude compartir con tal persona. Qué maravilloso poder darle valor a ese regalo de la vida que Dios nos da cada día. ¿Por qué? Porque esto es efímero y pasajero. Y nosotros, como somos efímeros y pasajeros, podemos impactar la eternidad de otros y la nuestra. Insensato y sin conocimientos. Es como se mira al hombre en comparación con Dios. Dice, todo hombre es necio e ignorante, todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus ídolos son una mentira, no tienen aliento de vida. Y esto es aquel que se hace y se fabrica sus propios ídolos. Tal vez nosotros no nos hagamos una imagen, ¿verdad?, física, pero muchas veces nos creamos dioses falsos. Yo estuve adorando por mucho tiempo a un falso Dios. ¿Desde qué perspectiva? Yo creía que iba al cielo por mis obras. Yo creía que Dios estaba ahí para contestarme y hacer lo que yo quería, como que Él estaba ahí, que, ¿verdad?, manipulaba a Dios, que yo dirigía a Dios. Hay muchos que tienen dioses que no envían a nadie al infierno, ¿verdad?, que no castigan el pecado. Dioses que son más alcahuetas que un ser humano, o sea, todo eso es falso, ¿verdad? Dios se ha manifestado y se ha revelado a través de las Escrituras. Por medio de las Escrituras nosotros tenemos conocimiento del verdadero Dios, pero el hombre en su necedad se fabrica sus propios ídolos, sus propias imágenes, pero eso es como, ¿verdad?, tener al frente mío a un león y yo decir, no está, porque diga eso no se va a ir el león, ¿verdad? Seguro es más, a la tercera que digo no está, ya estoy comido, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Entonces no es porque yo niegue la realidad de quién es Dios, de su carácter y demás, que no va a existir, que no voy a dar cuentas un día delante de Él. Como nada y sin importancia, dice Isaías 40:17, como nada son todas las naciones delante de Él, en comparación serán estimadas en menos que nada que lo que no es, como un gusano y no como un hombre. Job 25:6 dice, cuánto menos el hombre que es gusano, hijo de hombre, también gusano. O sea, Job estaba hablando acerca de su comparación con Dios. O sea, papá, aquí yo estoy en una lucha, pero es totalmente, ¿verdad?, distorsionada desde una perspectiva que no hay comparación. El creador del universo y yo, gusano, hijo de gusano, ¿en serio? ¿Cómo podemos ganarle a Dios? ¿Quién lucha contra Dios y le gana? No nos sometemos a Él, nos rendimos a Él. Si rechazas en responder bíblicamente al plan de salvación de Dios revelado solamente a través del Señor Jesucristo, a los ojos de Dios, ¿cuál es nuestra condición si no estamos en Cristo Jesús? Esto es Biblia, ¿verdad? Esto es directamente la revelación de Dios y es importante tenerlo clara porque esto yo creo que nos apasiona a nosotros, primeramente desde un sentido de agradecimiento a Dios por una salvación tan grande y segundo nos motiva a llevar a aquellas personas a nuestro alrededor a compartirles el Evangelio, a orar por ellos, a enfocarnos en que ellos puedan tener claridad de hacia dónde van, como decía Spurgeon, ¿verdad? Nadie debe irse al infierno sin que se haya orado por ellos, sin se haya clamado por ellos, sin que sepa hacia dónde van, sin antes no saber que no tienen que ir a ese lugar,
sin irse arrastrando porque nosotros brincamos a sus pies y nos aferramos para que no vayan a ese lugar fácilmente, con nuestras oraciones, con nuestras vidas, con nuestro mensaje. Esa es la pasión de Lutero, de Spurgeon, por aquellos que se perdían. Y no es de Spurgeon, sino de Dios. Hay una parábola que recuerdo que fue una de las primeras que prediqué cuando estaba en el seminario, y era precisamente cuando dice, vayan por las carreteras, vayan por las avenidas, vayan por las calles, ¿verdad? Y invítenos a la boda. Y al final les dice, y fórcenos a entrar, ¿verdad? Y habla de la dulzura, la pasión de Dios por las almas, en lo que está de nuestras partes, que no les sea fácil estorbarles, ¿verdad?, a las personas en todo lo que esté de nuestras manos, respetando su decisión como lo hace Dios, pero que lo que esté en nuestras manos, ¿verdad?, hacer lo máximo. Dice, ¿cómo estamos sin Cristo Jesús? Esta es la realidad del ser humano sin Cristo Jesús. Estás sin esperanza, depravado y no aprobado, eres abominable. Tito 1:16, profesando conocer a Dios, o profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow. Rechazados en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3, del 1 al 8, el versículo 8 dice, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mereces la muerte. Romanos 1, del 28 al 32. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, curios, amo, dueño nuestro. Entonces, si Él es nuestro amo, nuestro dueño, el regalo hacia nosotros es que tenemos vida eterna. Si no, ¿verdad?, quien no ha pecado va a recibir su consecuencia, la muerte. En nuestro caso fue la muerte de Cristo en nuestro lugar. Eres corrupto, injusto e inútil. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y que nunca peque. No existe eso. Estás muerto en tus pecados, y a vosotros estando muerto en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Perdonando todos los pecados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esta es la clase de salvación que tenemos nosotros. Pero veamos la condición, ¿verdad?, de nosotros si no estamos en Cristo. Confiar en ti mismo es inútil, hablando desde una perspectiva de salvación. ¿Por qué es inútil? Porque el estándar de Dios, ¿cuál es? Perfección. Dice, no mora nada inherentemente bueno en tu corazón o carne. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Han escuchado eso? Si está en tu corazón, hazlo, ¿eh? Déjalo ser, ¿eh? Lo que esté en nuestro corazón va a tender ¿a qué? A lo que a mí me sirve, a lo que a mí me conviene, por encima de que algunas otras personas sufran o tengan algún problema. Lo importante es, ¿verdad?, yo estar bien, sin importar los demás. Eso es lo que busco. Y luego, si quiero extender, bueno, los míos, ¿verdad?, que estén bien los míos y yo. Pero siempre, ¿verdad?, no tenemos ningún problema. En este momento me recuerdo una película malísima que había de Jim Carrey, que Bruce Almighty o algo así, y es que él se convierte, ¿verdad?, Dios le da los poderes a él, ¿verdad? Entonces él en su momento está con su esposa, y para poner algo romántico, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, la luna, entonces agarra como un lazo especial y baja la luna, ¿verdad? Entonces baja la luna para ellos tener una cena romántica con la luna más grande que nunca pudo haber, ¿verdad? Lo que pasa es que él está feliz en su cena, ¿verdad?, con su esposa, todo romántico, y wow, maravilloso. Pero mientras él hizo eso, baja la luna, ¿qué es lo que estaba pasando? Tsunamis, huracanes, ¿verdad?, catástrofes en todo el Asia, ¿verdad?, se destruyeron pueblos, naciones dejaron de existir porque la luna estaba más cerca de su órbita de lo. Pero ese es el ser humano. Mientras yo estoy bien, ¿verdad?, y eso es lo importante, ¿verdad?, eso es lo que me conviene. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, mi carne siempre va a ser una lucha. Ahí es donde entra la disciplina. Tengo que disciplinar mi carne. Dice, expongan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Y él dice que si aún mismo tengo que lastimar, ¿verdad?, mi carne, lo voy a hacer, ¿verdad? Y cuando habla de lastimar, no es de flagelarse y pegarse, está hablando de no darle rienda suelta al pecado. Lo que está hablando es de abstenerse de cualquier cosa que lo lleve a pecar. Lo que está hablando acerca es de no suplir para los deseos de la carne, de no alimentar esas áreas que sabemos que somos débiles, es no suplir para eso, es eliminar, cortar los suministros,
como en una guerra, estamos en una guerra con nuestra carne. Entonces no dejemos que esté fuerte, que esté débil, que esté débil, que esté débil, que el espíritu, ¿verdad?, esté fuerte. De eso se trata. No puedes hacer nada fructífero separado de Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, nada de provecho, nada por lo eterno, porque hay gente haciendo miles de cosas, ¿verdad? Grandes, ¿verdad? Castillos y grandes edificaciones y grandes, no sé, los llaman ministerios y demás, pero no necesariamente, ¿verdad?, es lo que Dios quiere. No en sometimiento a Dios, no conforme a lo que Dios quiere. Entonces, es en Cristo Jesús. Para mí, estas son las batallas más grandes, el pasar tiempo en su presencia, disfrutando de Él, de su realidad hoy para mi vida, porque eso nos va a sostener y Satanás sabe eso. Entonces a mí me ocupa en asuntos ministeriales, tal vez a ustedes en asuntos diferentes, trabajos, ocupaciones, cargas, hay que pagar de todo, ¿cierto? Hay que hacer mil cosas y cada vez alcanza menos el dinero, entonces enfocarnos en todas las cosas, ¿verdad?, de este mundo, en los negocios de este mundo y no en las cosas eternas. Y necesitamos, para tener una perspectiva de lo eterno, darle prioridad a aquellas tres cosas. Recordamos las tres cosas que debemos darle prioridad. Algunas de las tres cosas, ¿verdad?, hay muchas cosas que debemos darle prioridad, pero tres cosas esenciales en nuestras vidas que debemos darle prioridad. ¿Alguien recuerda cuáles son? Las tres cosas esenciales, rocas fundamentales en nuestras vidas. ¿Alguien recuerda? La oración. La oración, muy bien. ¿Qué más? Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo y la palabra. Entonces, si le damos prioridad a esas cosas en nuestras vidas y lo hacemos parte, ¿verdad?, no como algo religioso, pero como algo real y sustantivo, y que seamos creativos en esas tres áreas, que podamos caminar en diferentes formas, orar en diferentes formas, comunicarnos, ¿verdad?, a Dios en diferentes formas. Eso nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a que esto no sea algo rutinario, sino que estemos trabajando en nuestra relación con Dios constantemente. Pero sacar tiempo para estar en oración, estar disfrutando de su palabra, que me habló hoy Dios, que me está enseñando Dios, que debo cambiar hoy en mi vida. Espíritu Santo, guíame, dirígeme, instrúyeme. Cuando yo estaba ahí conversando con este muchacho, con este señor, y empezó a hablarme de sus problemas, inmediatamente el Espíritu me tocó, me dijo: usted no está aquí por el carro. De hecho, ni lo pude sacar, ¿verdad? Tengo que ir mañana con un mecánico, pero eso es otra historia. Pero el punto es que el Señor me dijo en ese momento: usted no está aquí por el carro, ¿verdad? Hay un alma, hay una persona, ¿verdad?, que debe administrar en este momento. O sea, todo lo demás sale sobrando. En este momento, enfócate en esto, ¿verdad? Y empezamos a hablar y lloró y empecé a hablarle acerca de esto. Inmediatamente empezaron, ¿saben qué empezó a pasar? Llamadas urgentes. El enemigo no quiere eso, ¿verdad? El enemigo no quiere, ¿verdad?, propiamente, ¿verdad?, que las personas se reconcilien con Dios. Y le hablé de esto y fue claro en cuanto a, ¿verdad?, el evangelio como tal. Como ha ido a la iglesia cristiana, pero también va a estar yendo a la iglesia católica de vez en cuando. Entonces estuve conversando acerca de esto y ya empezó, ¿verdad?, a desviarse el tema y ¿verdad?, va a continuar, ¿verdad?, continuará, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, en ese momento me dijo: ok, cambia el chip. Acá no es importante que no haya salido, que esto, que el otro. Ahorita lo importante es Él, ¿verdad?, la eternidad de esa persona. Entonces, estar sensible al Espíritu Santo para ser efectivos, porque es fácil que yo me enfoque en mí, que estuviera frustrado, que le estuviera reclamando a Él, que estuviera muchas cosas, pero no se trata de nosotros y de mi confort, sino de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que, de nuevo, esa es la parte que es Cristo? Porque Víctor, lo único que a mí me interesa de él es que me dé mi carro. Eso es todo. Lo que a Víctor, a mi carne, eso es lo único que busca. Dios está interesado en la salvación de esa persona y usa este burro, si se deja usar, para afectar a esa persona. Pero yo tengo que pasar tiempo en oración, en la palabra, para estar sensible, ¿verdad?, sensible en ese aspecto y dejar que el Espíritu Santo ministre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, estar pegado al Señor. Dice: separado de Cristo, eres un esclavo del pecado. Eso es lo que una persona sin Cristo Jesús. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ese someternos a Dios o al mundo. Para ellos no hay opción, están sometidos a este mundo, a su carne, a Satanás. Tu sabiduría natural es inadecuada para dirigir tus pasos. Nosotros nos equivocamos porque la sabiduría del hombre, ¿qué lo lleva a hacer la sabiduría del hombre?
a querer ser bueno para ganarse el cielo, ¿o no? Es hacia donde apunta el ser humano, a mejorarse a sí mismo para poder ser digno del cielo. Esa es la sabiduría del ser humano para ser salvo. Es hacer esto, es hacer voto de pobreza, es hacer un sacrificio por acá, es darle a los pobres, es esto y lo otro, pero con el objetivo de ¿qué? De salvarse, ¿verdad? A sí mismo, de ganarse la salvación. Y si hay que tocar puerta por puerta, todos los sábados vamos a ir a atacar puerta por puerta, todo eso para tratar de ¿verdad? Completar el sacrificio de Cristo, como si no fuera suficientemente digno y perfecto. Pero esa es la sabiduría del ser humano, buscar, ¿verdad? Ganarse o merecerse la salvación. Lo que Pablo habla del pueblo judío, dice, tienen celo y buscan eso, pero sin conocimiento, pierden lo esencial, y es que no van a poder ganárselo, tienen que depender de Dios en ese aspecto. Dice, Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La imagen de Dios en cada persona se echó a perder por el pecado, efecto de la caída, la inclinación natural de cada persona hacia el pecado. Hay una inclinación total hacia el pecado. ¿Por qué? Porque Adán antes de pecar tenía una inclinación a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Después de la caída su inclinación, ¿verdad?, es enfocarse a sí mismo, protegerse a sí mismo, minimizar el pecado, etc. Cuando nosotros nacemos de nuevo, experimentamos esa nueva naturaleza que ¿qué quiere? Agradar y glorificar a Dios, quiere caminar conforme a lo que Dios quiere. Pero dice la inclinación natural de cada persona hacia el pecado, aun cuando el hombre es capaz de reconocer la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? No hay excusa. El hombre todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todo ser humano, ¿verdad?, puede distinguir esto. Hay dos cosas que Dios ha grabado en el corazón del ser humano. Y cuando no es evangelismo, se apunta al corazón y apunta a estas dos cosas. Uno es la ley de Dios, que está en el corazón de todo ser humano. Pues todos los seres humanos entienden que asesinar es malo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en el corazón del ser humano. Intrínsecamente entiende que esto es malo. Y lo otro es el sentido de eternidad, que no se acaba, ¿verdad?, después de la muerte. Y todo el mundo empieza a inventar mil de cosas, pero entiende que hay algo más, que no termina todo así, a nivel general, ¿no? Dice Génesis 3:22, dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre en un estado de separación total, ¿verdad?, delante de Dios. Está divinamente, dice, capacitado para tener un dominio sobre la tierra. En Salmo 8, del 6 al 8, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, lo pusiste debajo de sus pies, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por todos los senderos del mar. Entonces se le dio, ¿verdad?, esa autoridad, y el hombre entregó esa autoridad a Satanás cuando pecó. Se volvió esclavo, le dio señorío sobre este mundo. Dice, fue hecho poco inferior que los seres celestiales. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Fue hecho semejante a Dios, dice en Santiago 3:9, con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella, hablando de la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. No se puede ver, dice, la imagen de Dios en ti en su perfección absoluta, como se podía ver en Adán, ya que tú llevas la imagen de Adán después de su caída. Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza de Adán, conforme a su imagen, y lo llamó Set. El Señor, dice, te formó maravillosamente de un modo digno de admiración en el vientre de tu madre. En el Salmo 139, 13 al 15 dice, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fue formado. Dios nos pensó, Dios nos creó con un propósito. Antes de tu nacimiento, Dios ordenó el número de tus días. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Dios, ¿verdad?, ya ha determinado para nosotros un tiempo acá en la tierra, con el fin, dice, de que respondiéramos a la verdad como está revelada en nuestro Señor Jesucristo. Dios ha revelado todo esto, pero el objetivo es que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y acá nos habla del libre albedrío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, pero no puede negarse a sí mismo y le ha dado la libertad al ser humano. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse, para que pueda agradar, agarrar o asir, ¿verdad?, la salvación que le he entregado en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos se van a arrepentir? No, ¿verdad? Lamentablemente. Solamente Dios puede hacer que una persona vuelva a tener una imagen perfecta de Él. La restauración después de la caída de la humanidad. El Señor Jesucristo es totalmente divino y vino a la tierra siendo la imagen de Dios invisible, Theos Morphos, y coronado con gloria y honor de Dios por su muerte y resurrección. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación idéntica de la naturaleza de Dios. Dice que en Él estaba toda, ¿verdad?, la esencia divina. A través de tu nuevo nacimiento espiritual participas de la naturaleza divina y eres una nueva creación en Cristo. Tu cuerpo llega a ser el templo del Espíritu Santo, quien mora en ti. Ahora, vimos las consecuencias de todo lo anterior, ahora es lo que somos en Cristo. Estas son las verdades bíblicas de aquellos que hemos puesto a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra confianza en la obra absoluta y total de Dios. Somos una nueva creación. Dice, tu cuerpo llega a ser templo del Espíritu Santo, quien mora en ti. Como una nueva creación en Cristo, el viejo hombre corrupto ha sido crucificado. Él, ¿verdad?, ha sido crucificado con Él y despojado y se ha revestido de un nuevo yo, de una nueva naturaleza, la cual ha sido creada en la justicia y santidad de la verdad. Ahora puede ser transformado a la imagen de Jesucristo. Ahora estamos en este camino, ¿verdad?, de ser hechos más y más como Cristo Jesús. Como una nueva creación en Cristo, tienes que dejar de hacer las prácticas del viejo hombre. En nuestra nueva naturaleza ahora tenemos que, ¿verdad?, dejar las prácticas antiguas y ahora tenemos el poder para vivir conforme a lo que Dios quiera y revestirte de nuevo hombre, caracterizado como características como las de Cristo. Ok, este es el ejercicio que vamos a estar mirando. Entonces es desvestirnos o dejar de hacer o de practicar las cosas del viejo hombre y revestirnos o practicar las cosas del nuevo hombre, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? En este momento está haciendo calor acá, pero ¿creen que me afectaría si voy y pongo una camisa, ¿verdad?, sin mangas encima de esta? ¿Serviría de algo? No, más calor me va a dar, ¿verdad? La única forma en que funcione el ponerme una camisa sin mangas para tener menos calor es si me quito esto, ¿verdad? Entonces muchas veces como cristianos, ¿verdad?, queremos simplemente agregar, ¿verdad?, a Jesús a nuestras vidas en ciertas áreas, pero estamos practicando ciertas cosas que no debemos practicar. No invitamos a Dios a ser Señor de todos nosotros. Y eso es precisamente lo que vemos en este proceso de estancamiento y de no vivir una vida plena en Cristo Jesús, de tener doblemente, de estar, ¿verdad?, en esta lucha de, ¿verdad?, de no quiero esto, pero sin dejar esto, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez le han preguntado, ¿cuántas cervezas, pastor, puedo tomarme y todavía seguir siendo salvo? La salvación no es por tomar o no cerveza, pero bueno, ¿cuántas cervezas, verdad? O cuánto, ¿verdad?, no sé, ¿verdad?, cuántas cosas puedo hacer y poner la mano acá, ¿verdad?, y todavía, ¿verdad?, de estar bien con Dios. O sea, la tendencia de alguien cercano a Dios, ¿cuál debe ser? ¿Cómo puedo ser más efectivo para el reino de Dios? ¿Cómo puedo llevar más gloria a Jesucristo? ¿Cómo puedo alcanzar a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, de estudio, a mis familiares, a Cristo Jesús? La tendencia de uno es querer estar más cerca de Dios, como lo vimos con Moisés, igual en nuestras vidas. Entre más cercanos estemos a Dios, más queremos de Él, no lo contrario. ¿Qué pudo hacer? Y todavía, pastor, es que a mí me gustaba mucho bailar, puedo seguir viendo los salones de baile y todo lo demás, y todavía va a estar bien con Dios. Y si son solo canciones románticas, y solo, ¿verdad?, no sé, ¿verdad? No estoy llegando a legalismos. Yo lo que digo, nada más, nuestro corazón debe estar enfocado en agradar y glorificar a Dios, en la libertad que nos da. No estoy diciendo que si pones una música romántica en tu casa, no sé, pero lo que estoy diciendo es, mi corazón debe estar enfocado en agradar y glorificar a Dios. Es mi nueva naturaleza. Y hay un montón de prácticas y cosas que hacíamos anteriormente que nos van a llevar ¿a qué? A pecar, a alejarnos de Dios, a no querer hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas, a quitarnos la efectividad como cristianos. Entonces, algo fundamental es, debemos dejar de hacer esto para hacer esto. Es como decir, bueno, dejo, no sé,
por salud, ¿verdad? Deje de estar comiendo carnes rojas, pero no es no coma, ¿verdad? No, vas a tener que comer, sustituir eso, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de proteínas que no son tan dañinas, digamos, etcétera, etcétera, por poner alguna cosa. Eso es igual en las cosas de Dios. No es solo no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar. No, ahora es trabajar, entonces despojarse, o sea, dejar de hacer esto. Y ahora voy a hacer esto, me ocupo en las cosas de Dios. Es la dinámica del cambio. Esto, lo que estoy hablando yo son cambios permanentes para aquellos que vienen a nosotros para consejería. ¿Cómo son los cambios permanentes? Bueno, va a implicar cosas a dejar de hacer y cosas a hacer. Eso es lo que va a implicar, cosas a practicar, cosas a despojarnos y cosas a revestirnos. Y enfocarnos también en cuál es el objetivo. Dice, para seguir a Jesús tienes que negarte a ti mismo. Eso es una característica y eso no es popular. Ni para nosotros mismos es popular, ¿verdad? Pero es de lo que se trata. Debe llegar a ser un siervo como el Señor Jesucristo. Eso es un siervo voluntario, un siervo por amor, un siervo que no busca ser reconocido. Ahora, hasta la palabra siervo no es un título. El siervo de Dios, suban en la silla, viene el siervo de Dios, viene. O sea, la palabra en realidad yo les he explicado, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra ahí? Dulos. Es un esclavo. Lo que pasa es que cuando se hizo la Reina Valera hace 500 años, siervo era alguien que servía, ¿verdad? Siervo es alguien que se necesita algo y nada más le dice, hey, haga esto, y ella iba y lo hacía. Esa era la palabra siervo, por eso no se puso esclavo, se puso siervo. Pero la palabra lo que implica es eso, que ya no vivo por mí, yo vivo por otros intereses, yo vivo para la gloria de Dios, yo vivo por Él. Entonces ya no me ocupo de mí, me ocupo del reino de los cielos. ¿No es increíble ser un embajador del reino de los cielos, enfocarse por las cosas que son eternas? Y ese enfocarse en las cosas que son eternas a veces simplemente es vivir trabajando en un lugar, ¿verdad? Y mostrando que integridad, moralidad, no necesariamente implica que vas a estar en un púlpito, pero en todo lo que haces vas a estar mostrando a Cristo Jesús, y cuando hay oportunidad, inmediatamente lo que va a salir de ti es el evangelio. Inmediatamente lo que va a salir de ti es apuntar el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque está listo y apresto. Como Esteban, lo que hacía era, ¿verdad? Un diácono también, ¿verdad? Es un servidor, ¿verdad? Alguien que sirve las mesas. Y creo que Esteban estaba listo para dar un mensaje, ¿verdad? En la cátedra, creo que mejor que muchos pastores, ¿verdad? Mejor que muchos que enseñaban en ese momento y que Dios había llamado al momento de la enseñanza. Estaba tan listo que cuando él da su discurso, cuando lo matan, ¿verdad? Dice que ellos no podían resistir la sabiduría. O sea, no tenían cómo rebatirle el mensaje desde el Antiguo Testamento mostrando que Jesucristo era el Mesías. ¿Saben qué hicieron ellos por tal mensaje de Esteban? Empezaron a taparse los oídos. Esa es lo que dice la expresión como tal. Era como que empezaron, yo no oigo, Eso es lo que hacían, porque no podían resistir la convicción de este mensaje, la luz que venía. Entonces, ¿qué optamos? Matémoslo, ¿verdad? Wow, increíble, ¿verdad? El testimonio en ese aspecto, pero se nos llama a ser siervos, a entregarnos al Señor, a buscar la gloria de nuestro amo, de nuestro Señor, no la nuestra, sino la de Él, ¿verdad? Y eso es nuestro llamado a hacer eso. Dice agradar a Dios en todo, buscamos agradar a Dios en todo. ¿Esto que voy a decir, agrada a Dios o no? Ay, esa es mi lucha, ¿verdad? Piénselo, ¿trae edificación? No, muérdase la lengua, ¿eh? Entonces paso sangrando mucho, pero ese es el punto, ¿eh? O sea, trae edificación, va a glorificar a Dios, esto agrada a Dios, dice, caminando de una manera digna de Él. ¿Han escuchado esto? Somos hijos del Rey, somos dignos. Eso no se trata que tengamos el carro del año, eso no se trata que no le hablemos a los demás, sino digno de Él es como caminar como Él caminó. ¿Cómo? Mirando la necesidad de los demás, sirviendo a otros, amando a otros, perdonando. Eso es digno de Él, digno de cómo Él, ¿verdad? Hizo luz. ¿Qué hizo el Señor? Mostrarnos al Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar a Jesús a las personas, hacer visible a Jesús a las personas. No es creernos más importantes, no es, sino que estar ahí, amando, mirando. Digno de Él es ir a un lugar y, wow, esta persona necesita una oración. Digno de Él, ¿qué es? Mira, yo puedo ayudarlo en este aspecto económico. O digno de Él es, en este momento debo callarme. Uy, esta persona se sintió, me ofendió, pero ¿sabes qué? Yo voy a decirle que tranquilo, que ya la disculpe. Eso es caminar dignos, de una manera digna del Señor. Y también nos habla de ¿qué? De caminar en santidad. Un tema que así no es popular, ¿verdad? Pero es caminar en santidad, en obediencia al Señor, alejándonos. Wow, en esta área, ¿cómo puedo cambiar en esta área? ¿Cómo puedo cambiar en aquella? De eso se trata, no simplemente poner la multitud. Esto es un proceso para decir estoy estancado, no, un proceso significa que vamos avanzando.
dar gloria a Dios en todo lo que haces. ¿Cómo lo hizo Jesús? Que la gente tenga que reconozca a Dios en todo lo que hacemos, porque lo hacemos desinteresadamente, por amor y, ¿verdad?, para su gloria, para Él, reconociéndolo. Puedes ser más que un vencedor en Cristo Jesús al morir a ti mismo, viviendo victoriosamente después de la caída de la humanidad. Entonces, más que vencedores, ¿qué implica? Que dominamos nuestra carne, que controlamos nuestra lengua. Eso es ser más que vencedor. Que en esas áreas de debilidad las sometemos al Señor y no las practicamos. Van a estar ahí, va a ser una lucha constante, en cualquier momento podemos caer, nos arrepentimos, seguimos adelante, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, muriendo nosotros, no viviendo por nosotros, sino viviendo por el reino, por el Señor. Podemos vivir en victoria. Dios te ha provisto gratuitamente para que puedas darle a Él la gloria, la exaltación y no a ti mismo. Por eso la salvación es por gracia, por la misericordia. Entonces, podemos, ¿verdad? Tenemos motivos para vivir agradecidos con el Señor. Tenemos motivos para vivir, ¿verdad?, con una actitud de agradecimiento, con una actitud de humildad, con una actitud de aprecio, de exaltación a nuestro Dios, de que Él recibe toda gloria porque es Él. Por eso cuando digo, ¿verdad?, en broma, pero es cierto también, por culpa de Dios estoy muy bien, lo que quiero decir es que yo no lo merezco, ¿verdad? Él hace todo para que yo pueda estar bien. Yo hago todo, ¿verdad?, a medias a veces, pero Él en su gracia, su misericordia nos mire. Con eso no estoy diciendo que busco hacer eso, ¿verdad?, sino que reconozco que necesito de su ayuda, necesito de su favor, que yo, como, ¿verdad?, hay muchas personas, tal vez algunas personas con fe grande y demás, pero yo soy como aquel que le digo, Señor, tengo fe, ayuda a mi fe, ¿verdad? Creo, ayúdame mi fe. Creo, ayúdame a creer. Conozco que mi capacidad viene de ti, no de mí. Jesús dice, quien no buscó su propia gloria, es un ejemplo para dar la gloria, de dar la gloria a Dios, para no glorificarte a ti mismo. Más bien Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre, como un siervo que aprendió la obediencia de las cosas por lo que sufrió, ¿verdad? Permaneció obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sometiéndote al Padre, ¿verdad?, lleva gloria en nombre de Dios. Para nosotros de igual forma, si vivimos en obediencia al Señor, a su palabra, a sus verdades, hacemos visible a Dios en ese aspecto. El error del camino del hombre respecto al valor de sí mismo, ¿verdad?, el creerse, ¿verdad?, mayor. Dice, aunque eres de más valor que otros seres de la creación de Dios y Dios te conoce íntimamente, aún merece la muerte por tu pecaminosidad inherente. El ser adoptado en la familia de Dios debe provocar que le alabes y le agradezcas por la gracia, por la gloria de su gracia. Es erróneo pensar que eres digno de alguna manera de recibir su inmerecido favor, ¿verdad? No es como que nos ganamos la salvación en algún momento o por lo que hago hoy, porque en todo momento lo bueno en mí es la parte que es Dios, en la parte que me niego a mí mismo. Debo reconocer y entender eso, para que Dios es el que pone en mí el querer como el hacer. Entonces cuando sale algo de bien de mí, es procediente de Dios, de mi intimidad, de mi relación con Dios. Pero eso solo muestra la grandeza de quién es Él, lo glorioso que es Él. Se trata de Él y no de nosotros, de que la gloria es de Él. ¿Usted cree que fue Pablo en su carne que pensó, mira, hay un carcelero que se va a matar? No, es el Espíritu Santo en Pablo. Es el Pablo sometido a Dios y el Espíritu Santo lo hace ¿qué? Abrir sus ojos y ver al carcelero. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Pablo, ¿qué era Pablo? Perseguidor de la iglesia, quería ganarse la salvación por sus fuerzas. Él estuvo ahí sosteniendo los mantos de acuerdo en que mataran a Esteban, etc. Ese era Pablo. Dios tuvo que transformar su corazón y empezar a formar a Cristo en él, hasta el punto, ¿verdad?, donde vemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo a través de Pablo haciendo cosas como esa. Pero la gloria de quién es de Dios. Ahora, ¿no es increíble y maravilloso que Él va a ser premiado por eso? Que nosotros vamos a ser premiados por lo que hacemos en Cristo Jesús, que estamos acumulando peso de gloria, que existen coronas y premios y galardones en los cielos, que vamos a poder poner a los pies de aquel que lo merece, que vamos a poder darle algo, atribuirle algo, en virtud de que nosotros seamos obedientes, pacientes con el Señor, que nosotros seamos fieles. Eso es lo que nos llama a fidelidad, pero es algo maravilloso. Dice el error del camino del hombre respecto al valor en sí mismo. Aunque eres valor, ¿verdad?, de más valor, ¿verdad?, es erróneo pensar que eres digno de alguna manera de recibir su inmerecido favor. Yo no soy digno, el Señor me ha hecho digno. Se me imputó su justicia, ¿verdad? Entonces Dios me ve digno.
porque Él me hizo digno. El error del camino del hombre con relación a la seguridad en sí mismo. Hasta los hijos de Dios pueden pensar equivocadamente que ellos son la fuente de bendiciones materiales, las cuales en realidad son provistas solamente por Dios. Algo esencial en esto. ¿Alguna vez alguien se ha sentido cristiano segunda clase? ¿O lo han hecho pensar que usted es un cristiano segunda clase? Ahí los y nosotros. ¿Alguien lo ha hecho pensar así? Lo han hecho. Y no solo eso, hay discursos que son tan convincentes, pero tan no bíblicos. Recuerdo en una ocasión que un pastor, ¿verdad?, que en cierto lugar yo estaba joven, ¿verdad?, y recuerdo que el mensaje era: Dios quiere bendecirte, prosperarte, ¿verdad?, un mensaje popular, ¿verdad? Y el punto es, a un final dice: pero voy a darles un secreto, no le pida a Dios cosas, pídale un corazón que pueda recibir cosas. Wow, suena muy espiritual, ¿verdad? Suena muy espiritual. Yo, wow, qué lindo mensaje, Señor, dame un corazón que pueda recibir, porque quiero muchas cosas. Entonces, ok, pues dame un corazón para yo poder tener cosas, ¿verdad? Estamos hablando de cosas materiales, no están hablando de cosas espirituales, para ser más manso, tener mansedumbre, caminar en santidad. No, para que pueda recibir grandes bendiciones para administrarlas para Dios, pero que las tenga yo, ¿eh? Un buen carro, pero voy a llevar a los hermanos, pero el carro es mío, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellos hermanos que tienen no un carro, tienen dos? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que no tienen una casa, tienen 3 casas y tienen mejor corazón que el mío, ¿no? Porque yo alquilo hasta el momento y ahora tal vez tenga un carro, pero ¿y qué pasa con aquel que anda en bicicleta? No tiene un corazón para recibir, es menos espiritual por eso. No, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, tiene objetivos claros, y todos nosotros somos como peones, ¿verdad? Y Dios necesita, ¿verdad?, quiere usarnos a nosotros en medio de eso, pero nos va a buscar en cierto momento, va a tener, ¿verdad? Jesús en cierto momento, ¿verdad?, tuvo capital para alimentar a 5,000, pero no siempre tuvo eso, sino que en el momento que se necesitó alimentar 5,000, Jesús, ¡pum!, dinero para alimentar a 5,000, ¿verdad? La multiplicación, provisión para 5,000. En otro momento vemos que también se multiplicó. Cuando necesitó un burrito, burro nuevo, ¿eh? Y no tenía burro, pero burro nuevo, porque necesitaba un burro nuevo. Cuando necesitó una tumba, tumba de rey, de tumba de gente de mucho dinero. Con los ricos fue su sepultura. Declaraban 600 años antes de que él fuera a la cruz.